bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué te pasa, calabaza? El día de hoy les traemos a nuestro primer invitado, Alejandro Beristain. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú? ¿Ustedes? Bien. Bien, aquí pues listos para hablar de cosas muy terroríficas. Listos. Muy bien, pues él nos va a platicar sobre cómo ha sido la evolución de los slashers y cómo la película Scream reinventó el género que ya se está muriendo. Así que si quieres, Alex, pues platícanos un poquito sobre ti. Hola a todos. Bueno, yo me llamo Alejandro Beristain. Y pues bueno, a mí desde chiquito las películas siempre me han llamado la atención. Mis películas favoritas las he visto 100 veces cada una, me las sé en memoria. Y pues desde siempre me ha interesado mucho el detrás de cámaras, cómo se hacen las películas. Y pues siempre me ha gustado leer y ver documentales y ver videos sobre eso. Y pues cuando ya llegué a la adolescencia y era tiempo de escoger una carrera, decidí que quería dedicarme al cine y a la televisión. Entonces, pues bueno, me fui a estudiar la carrera de Estados Unidos. Estuve en Boston 4 años y pues estuvo bien padre pues, toda la carrera, aprendiendo sobre cada diferente aspecto del cine. Y pues ya después regresé aquí a México y ahorita ando trabajando en publicidad, que también me gusta muchísimo. Y pues nada, el cine siempre ha sido mi pasión, va a ser mi pasión. Y pues en el futuro me gustaría pasar de la publicidad, que me ha enseñado muchísimo, y pasar al cine. Vas a ver que sí, vamos a ver pronto en la pantalla grande. Muchas gracias. Pues si quieren arranquémonos con el tema de hoy. ¿Por qué no nos platicas qué es en específico el género del slasher? Porque creo que es algo que a toda la gente que nos gusta el terror alguna vez hemos escuchado mencionado, pero a lo mejor hay muchos de nuestros escuchas que no se saben la definición. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco? Pues bueno, el slasher, bueno, para empezar, slasher es alguien que hace una cortada. Entonces, pues bueno, el slasher film por lo general tiende a ser sobre un asesino serial aterrorizando a una comunidad pequeña que tiende a ser un suburbio de clase media en Estados Unidos. Obviamente hay variaciones, pero eso es en general. Y pues bueno, como cualquier otro género, hay diferentes cosas que lo componen, y una de ellas es que casi todas las películas siempre tienen el elemento de Final Girl, que un Final Girl es una mujer final, y entonces pues básicamente es que siempre al final hay una sobreviviente que es mujer y es la que lucha contra el villano al final de la película. Y pues hay muchas Final Girls, pero las más populares pueden ser Laurie Strode, que es Jamie Lee Curtis en Halloween, Sidney Prescott, que es Neve Campbell en Scream, Ellen Ripley de Alien, entre muchas otras. Entonces, algo padre del slasher es que es un género que puede tomar lo que se está viviendo en la cultura de cada época y usarlo como ventaja en su historia. Entonces se puede ir renovando y pues es muy padre, la verdad. O sea, como que yo creo que a todos los que nos gustan las películas de miedo nos da morbo el que lleva a una persona, pues no sé, a matar a los demás, y como que nos gusta ver como todo ese viaje que pasan estos asesinos y sus víctimas. Pues, ¿por qué no después nos dices cómo fue que se creó el género? ¿De dónde es que sale? Ya nos dijiste que se adapta a las diferentes épocas en las que se han hecho estas películas, pero ¿de dónde nace en sí el género? Pues mira, la verdad es que tiene una historia bastante larga. Pues, como les dije, siempre ha existido un morbo en el público en general. Esto se puede ver desde la cultura romana, donde a la gente le gustaba literal sentarse en los coliseos a ver cómo mataban a diferentes personas. Entonces desde ahí empieza un poquito. Y luego, pues bueno, obviamente se presenta en la literatura. Y esto se ve especialmente con monstruos, con fantasmas, con hombres lobo, con vampiros, con brujas, todo eso se ve. Pero en Francia, a finales del siglo XIX, empiezan a haber muchas obras de teatro donde en vez de enfocarse en monstruos, se enfocaban un poquito más en asesinatos y en pesadillas y en problemas de la sociedad, y no tanto, les digo, en monstruos. Entonces ahí se empezaron a ver los primeros efectos prácticos de la bolsita con sangre y cositas así. Y pues también, como las obras de teatro se empezaron a traducir al cine, empezaron a ver películas de miedo. Les digo otra vez, lo que más se trataba era de monstruos, hombres lobo, vampiros, pero poco a poco, especialmente en Europa,
empezaron a crearse este tipo de películas. En Hollywood todavía estaban bastante censuradas, o sea, como que especialmente eran medio conservadores y a los estudios les daba miedo apostar por ese tipo de películas, porque pues, a lo mejor está muy loca, entonces la gente no la va a querer ir a ver. Pero la primera película que nos llevó a ver este género un poco más, de manera más mainstream, fue Psycho, de Alfred Hitchcock. No sé si la hayan visto ustedes. Pues sí, alguna vez hace mucho, tiene rato que no la veo, pero sí, alguna vez la vi. ¿Tú Sí, cuándo claro. la viste? Yo creo que es la película que, especialmente niños y a tantas generaciones que han salido después de eso, nos ha creado un miedo en bañarnos un poquito. O sea, no sé si les ha pasado. O sea, a mí de chiquito me daba pavor bañarme solo porque había visto eso y me traumó, pero bueno. Regresando un poquito, la película de Psycho fue muy icónica y como que movió un poco a la sociedad porque se estaban viendo cosas que nunca se habían visto en el cine en Hollywood, como cosas chiquitas como un excusado jalándose hasta, por ejemplo, ver una pareja no casada acostados en la misma cama. Y pues bueno, claro, ese final, ese plot twist al final que nadie pensó que iba a pasar. Y pues obviamente a la gente le gustó muchísimo y hasta la fecha es una película que se ha sabido conservar a través de los años. Y pues es una película bien padre porque explora cómo la mente te lleva a hacer estas cosas y no nada más eso, si se sientan a ver, la protagonista y el villano tienen más en común de lo que piensan. O sea, como que son un poco historias paralelas. Entonces pues es muy interesante y pues algo también icónico y que marcó esta película es que la actriz principal se muere en el primer tercio de la película y eso es algo que nadie vio venir, o sea, como que nadie sabía que eso era lo que iba a pasar en la historia. Entonces pues eso le gustó mucho a la gente y pues empezaron a ver otro tipo de películas. Por ejemplo, salió otra película en Inglaterra que se llama Peeping Tom, que era de un asesino serial que le gustaba grabar a sus víctimas porque le llamaba muchísimo la atención ver sus caras de terror. Y pues yo creo que hay un buen de películas hoy en día que medio copian este recurso de grabar y así. Una película que a mí me viene a la mente que es acerca de grabar los asesinatos es la película La de Siniestro, que sale Ethan Hawke, que tiene un elemento sobrenatural ahí de por sí metida la película, pero creo que usa mucho este recurso de las filmaciones de los asesinatos. Claro. Y de hecho, un poquito de más adelante vamos a hablar de eso, pero de hecho Scream 4 usa este recurso también. Entonces, pues sí es algo que se vio mucho. Entonces, después de eso empezaron a ver otro tipo de películas. Pasamos a los 70s y hubo dos películas en 1974 que ya presentaron muchísimo más elementos de lo que conocemos hoy como un slasher. Son La Masacre de Texas y Black Christmas. Entonces, La Masacre en Texas fue una de las primeras películas que presentó esto de la sangre, así literal, las matanzas con muchísima sangre y violentos. Esas fueron las primeras películas mainstream. Y luego habla de unas niñas viviendo juntas en la universidad y cómo un asesino dentro de esa casa las empieza a matar una por una. Y ahí es en donde se presenta algo muy icónico de la slasher, que es el asesino hablando por teléfono a las víctimas. Es algo que se presentó. Pero bueno, la película que agarró todos estos elementos y los puso juntos fue la de Halloween en 1978 y fue la que nos presentó el slasher film con todas las reglas y con todos los elementos que conocemos hoy en día. ¿Y cuáles dirías que son como estas reglas o características del género? Pues bueno, como les dije, es tener una final girl que sea en un suburbio, por lo general, les digo de clase media, que sea un asesino, va matando una persona por persona y bueno, pues obviamente la música, los jump scares, ya saben, o sea, cuando de repente está todo tranquilo y brincan, o que una puerta se abra y no haya nadie y luego la vuelvan a abrir y ahí hay alguien, pues ese tipo de cositas. Reglas como dispararle al asesino y que parezca muerto y que a los 30 segundos se levante y otra vez lo tengas que volver a matar, son ese tipo de cosas. O sea, y obviamente, por lo general este tipo de películas se presentan con adolescentes, o sea, los adolescentes son las víctimas y pues bueno, las mujeres. Y algo también es que castiga un poco a los adolescentes que se portan mal. Entonces, por ejemplo, en Halloween 1978 tenemos a Jamie Lee Curtis
haciendo el papel de Laurie. Ella es una niña más tranquila, es la única virgen en el grupo de amigas que tiene. Y pues al final las dos amigas son las que son castigadas por, digamos, hacer droga y tener sexo joven. Entonces ese tipo de detalles son cosas que se vieron en muchísimas y se ven hoy en día en slashers. Así que ya lo saben, si no quieren morirse, no tengan sexo premarital. Exactamente. Y bueno, ahorita que nos mencionas las reglas de los slashers, que mencionas al asesino, ¿por qué no hablamos un poco acerca de dos de los asesinos más famosos, que son de los precursores del género, de Leatherface en La Masacre de Texas y Michael Myers en Halloween? Porque creo que son figuras muy icónicas y al mismo tiempo muy misteriosas, porque realmente no sabemos mucho acerca de ellos. Exacto, o sea, es eso, o sea, el tener un asesino o un villano tan, o sea, que todo el mundo relaciona con estas películas también es parte de este género. O sea, aquí lo que tendía a pasar mucho es que no había, o sea, en estas épocas no se veía tanto como por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, nada más eran malos y lo hacían. Pero por ejemplo, Michael Myers fue icónico porque de hecho la primera escena de la película es desde el punto de vista del asesino, digamos, y pues de hecho justo él acaba asesinando a su hermana por estar portándose mal, digamos, y de repente cortan y te das cuenta de que era un niño. Entonces ya como que ver que desde niño trae revuelta la cabeza, como que sí te dan ganas de seguir viendo qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces pues por eso yo creo que pegó tanto esta película, porque creó un villano icónico. También La Masacre de Texas creó a este villano Leatherface icónico, y pues justo yo creo que la gente veía más la película por ellos y por las matanzas que por cualquier otra cosa. Entonces como que los estudios agarraron de ahí un poquito. Y un dato curioso, hablando de Psycho un poco antes, es que la actriz haciendo el papel de Marion, el personaje principal en Psycho, es mamá de Jamie Lee Curtis haciendo el personaje principal en Halloween. Entonces como que, o sea, los productores hasta en eso se fijaron, como para poder traducir todo lo que había enseñado Psycho a Halloween, básicamente. Y de hecho también otra cosa es que el personaje del novio de Marion en Psycho se llama Sam Loomis. Y en la película de Halloween, el doctor de Michael Myers también se llama Sam Loomis. Entonces son ese tipo de detalles. O sea, como que el slasher film, las slasher films se prestan cosas y ayudan a crecer conceptos e ideas que ya habían existido antes. O sea, como que se prestan muchas cosas. Y pues puede ser muy bueno y muy malo, ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Y cómo fue que influyó el éxito de Halloween en el género del slasher? Pues algo de Halloween impresionante es que no costó mucho dinero hacer. De hecho, recortaron muchísimo el presupuesto al punto de que esto solo pasa en una noche. Y no realmente fue por la historia y porque ellos dijeron, ay, que solamente pasa en una noche y en un lugar, sino fue porque no tenían mucho presupuesto y al final les acabó yendo muy bien. Entonces, a los estudios les llamó mucho la atención que eran películas que no requerían mucho dinero y que sí traían mucho. Entonces, de hecho, los otros estudios empezaron a ver cómo podían copiar esta fórmula un poco, y de hecho un productor dijo, a ver, ya sé, a mí me encanta mucho el concepto de Viernes 13, entonces voy a hacer un póster en el periódico que salga Viernes 13, va a ser la película más de miedo que hayas visto. Entonces, dicho y hecho, anunciaron esto sin siquiera tener un guión para la película, o sea, no sabían nada. Y pues sale Viernes 13, reforzó los elementos que habíamos visto en Halloween, que era castigar un poco a los adolescentes que se portaban mal, el personaje del asesino que ahora, bueno, en el caso de la primera película es la mamá de Jason y en las demás es Jason. Spoiler alert. Y bueno, ya aprovechando la interrupción, que como dato curioso, la clásica representación de Jason con una máscara de hockey y un machete en realidad sucede hasta Viernes 13 parte 3, porque en la segunda Jason aparece cubierto con un saco, me parece, en la cabeza, ¿no? Con solo el espacio de un hoyo. La verdad es que no he visto todas, creo que son 10 películas que han salido de Viernes 13. O sea, obviamente son llamativas, pero no son historias conocidas por tener una historia súper profunda en esa época. O sea, especialmente Viernes 13 era más como de a ver cómo vamos a matar de una manera original a estos personajes. Pero pues bueno, la gente le llamó muchísimo la atención y pues también fue un súper boom.
Y pues bueno, después de esto empezaron a ver, o sea, empezó la época de oro de las películas slasher. Se empezaron a salir muchas películas que usaron todos estos recursos. O sea, hubo películas como Noche de Graduación, Cuando un extraño llama, Boogeyman, Mi sangriento San Valentín, La casa en Sorority Row, hasta la secuela de Psycho. Entonces, estas son un poco de la cantidad de películas que salieron de ese estilo. Y pues estas películas también pegaron mucho porque en esa época estaba como presidente Ronald Reagan en Estados Unidos y como que hubo una reforma como de mejorar el comportamiento y hacer todo un poco más familiar. Entonces como que por eso a la gente le choqueó muchísimo cuando salían estas películas, cuando políticamente y socialmente había otro tipo de clima. Y pues también dentro de copiar esta fórmula, o sea, salieron, como les dije, así como Halloween usaba la fiesta de Halloween, también salía la de Navidad y la de Valentín, la de San Valentín y la de el Día de los Inocentes y así con todas las fiestas y días festivos que se puedan imaginar. Esperen aquí próximamente su película El Día de la Candelaria. Exacto. Donde si te salió el niño en la rosca, tú te vas a morir. Y pues en 1984 sale otra película icónica, diría yo de las más icónicas de este género, que es Nightmare on Elm Street, que nos trajo a uno de nuestros villanos favoritos, que es Freddy. Y pues le dio un poco la vuelta a este género, trayendo lo sobrenatural. O sea, no nada más era un asesino aterrorizando a una comunidad pequeña en Estados Unidos, sino era alguien que salía en tus sueños. Entonces, pues obviamente la gente dijo, pues está padrísimo eso. Pero fue tan revolucionaria esta película que otra vez a los estudios les gustó copiar esto, pero ahora haciendo los asesinos seriales con un twist sobrenatural. Entonces ahí es cuando vemos las películas de Chucky, cuando vemos las películas de Candyman. Y pues también, como eran sobrenaturales, costaba más dinero hacerlas. Entonces, pues, entre que la gente ya estaba un poco aburrida, porque todas las historias eran un poco lo mismo, la gente, o sea, ya no quería ir a ver a estas sobrenaturales tampoco de la misma manera que lo hacían al principio. Entonces, pues empezaron a dejar de hacer. O sea, solamente las secuelas de las muy exitosas se siguieron haciendo, que pues eran las de Chucky, por ejemplo. Te odio. Y lo que se usaba muchísimo era mandar películas de muchísimo más bajo presupuesto a VHS. Eso era lo que se hacía y pues realmente esas películas no pegaban. Entonces pues la verdad es que el género se murió un poquito por unos años. Un factor, como dije antes un poco, que también hizo que se deteriorara este género fue que hubo un exceso de secuelas. O sea, les digo, como funcionó tan bien esto, los estudios dijeron, órale, va, o sea, nos sale muy barato y vamos a la que sigue. Y como la gente lo sigue viendo, nada más vamos a tratar de cambiar un poquito las muertes y a ver cómo nos vemos más originales. Pero de Viernes 13 hubo como 10 películas en total. De Halloween creo que son como 8. Sí, ¿no? O sea, porque a ver, es la 1, la 2, la temporada de la bruja, el regreso de Michael Myers, la maldición de Michael Myers. Es que hay otra, pero... Y después ya es H2O, pero H2O es hasta como el 2002, ¿no? 2002 creo que es. Y luego las de Rob Zombie, pero esas no cuentan. Las de Rob Zombie son... La verdad es que no soy bastante fan. Antes de las de Rob Zombie hubo Freddy contra Jason también, que fue un crossover bastante, o sea, llamativo porque pues era dos íconos de la pantalla grande peleando uno contra el otro. O sea, yo creo que eso no se había visto antes y de hecho ya se ha copiado hoy en día con Godzilla contra Donkey Kong contra King Kong. El cineasta. Sí, perdón. Y Alien contra Depredador también. Alien contra Depredador. Entonces, pues sí fue icónico ese crossover, pero pues a mí personalmente no me gustó la película. O sea, como que no me llamó. O sea, como que toda esa frescura que tenía Freddy, porque realmente, la verdad es que si les soy sincero, Viernes 13 no me fascina. O sea, se me hicieron un poco ñoñas. O sea, no sé si es porque ya las vi más grande y pues ya cuando eres más grande no es tan fácil que te asusten, pero como que dije, ay no, como que
Yo sé que fueron muy icónicas en su época, pero como que no me pegaron tanto. Y aparte como que les digo, o sea, regresando un poco a las secuelas, o sea, por ejemplo, en la cuarta o quinta película, la misma, o sea, en todas las películas al final, la final girl de esa película hacía el mismo tour por la casa donde el brother había matado a todos y ve a uno por uno de los muertos y lucha contra él. Luego parece que lo matan, no lo matan, lo vuelven a matar. Ella se sube como un barquito y parece que le están atacando, pero solamente estaba soñando. O sea, hasta en eso eran repetitivas un poquito esas películas. Pero sin tantas secuelas que tendríamos que ver los fines de semana en el Canal 5. De acuerdo, de acuerdo. O sea, el Canal 5 nos puso todas. O sea, yo veía las de Chucky en el canal cuando tenía como 8 años en el Canal 5 y ahí les encargo qué tan fácil era dormir esa noche. Es que aparte aventándote el sábado de trilogía de Chucky en el Canal 5, pues estaba un poco complicado. Sí. Y pues sí, les digo que por todas estas secuelas, pues la gente se empieza a aburrir. Las secuelas y copias, la gente se empieza a aburrir y pues muere un poco este género. Hasta que llega una película que iba a revolucionar todo una vez más, que fue Scream en 1996. Peliculón. Pues mi favorita, o sea, si les soy sincero, fue la primera película de miedo que vi. O sea, iba a casa de mis abuelos y mis primos como 4 o 5 años más grandes me ponían esa película y la verdad es que ahí andaba, muerto de miedo, pero ahí andaba viendo la película. Y la verdad es que siempre me llamó la atención, no sé por qué, o sea, hasta en esa época siento que la sentía un poco fantasiosa, obviamente ya viéndola ahora pues no. Pero pues ahí fue, digamos, cuando yo conocí este género realmente y pues me llamó muchísimo la atención. Algo muy triste que creo que pasa es que cuando la gente ve la máscara de Scream, siempre piensan en Scary Movie y no en Scream. Justo también quiero hablar de eso y ahorita que platiquemos un poco más de la historia de Scream y de su éxito, pasamos a también algo que no le ayudó tanto, que fue justo las películas de Scary Movie. Que yo tengo que admitir que yo primero vi Scary Movie y pensaba inmediatamente en Scary Movie antes de pensar en Scream. Eras de esos. Eras de esos. Claro, no. De hecho, yo sí vi la primera, la de Scream, y luego nunca vi las secuelas. Y la verdad es que pasaron muchos años en las que me daba mucho miedo ver películas de miedo. Como que muchos años después realmente no veía muchas películas de terror. A lo mejor Chucky en el Canal 5, a lo mejor la de Hocus Pocus, que realmente no contaba como película de miedo, o la de las brujas, que convertían a los niños en ratones, que bueno, Eso se asustaba. Que la de las brujas yo sí la considero de terror. Me traumó, o sea, de verdad no puedo ver esa película hasta la fecha sin, o sea, traumarme. Y de hecho vi el remake que está bastante chistoso, pero pues ya le quitaron todo ese factor de miedo, lo quitaron un poco. Pero bueno, o sea, veía esas y un día fui a Blockbuster con un amigo, vi el póster de Scary Movie y dije, es de comedia, como que sí me llama la atención un poco de Scream, pero le tengo miedo, siento que este es un buen mix. Y la vi con mi amigo y me dio muchísima risa. Y pues regresé a Blockbuster a ver y a rentar todas las demás, que cómo se extraña Blockbuster, ese plan era bastante bueno. Sí. Nuestros amigos generación Z no lo van a conocer necesariamente igual que nosotros, pero era muy divertido ese plan. Que en paz descanse. Que Dios tenga Blockbuster en su santa gloria. Y pues yo las he visto todas, desde la Scary Movie 1, 2, 3, 4 y 5, que la 5 ya es bastante malona, pero ahí las estuve viendo. Y pues bueno, hablando un poco de Scary Movie, de hecho el título original con el que se escribió el guión de Scream era Scary Movie. Y le escribió un guionista que se llama Kevin Williamson. Y de hecho se había inspirado porque recientemente habían pasado unos asesinatos en Estados Unidos muy famosos, entonces se inspiró un poco de ahí. Y pues le vende la idea a un director que se llama Wes Craven, que Wes Craven de hecho había sido muy conocido por haber escrito y dirigido las películas de Nightmare on Elm Street. Entonces, como que él había tratado de recrear un poco en una de sus películas el burlarse un poco de las películas de miedo. Él de hecho hizo una película que se llama Wes Craven's New Nightmare, en donde el personaje de Freddy aterroriza a los actores de las de las películas originales, ¿no? Entonces
como que se metió un poco con la comedia, seguía siendo una película de miedo, pero ya estaba tan destrozada esa franquicia por la gente y por los críticos que ya realmente nadie la fue a ver. Ya no contaba como escupir para arriba. Exactamente. Entonces dijo, a ver, otra vez, vamos a hacer esta historia bien, como que se había quedado con las ganas, vamos a hacerlo otra vez. Y pues sale esta película y pues no le fue tan bien al principio en críticas y en dinero, hasta que la gente y por los pocos que la habían ido a ver le fueron platicando a los demás que les había gustado y que les había llamado la atención. Poco a poco empezó a la gente a ir a verla al cine, hasta la volvieron a poner en el cine otro ratote para juntar dinero y se convirtió hasta en esa época y hasta recientemente, que acaba de romper este récord Halloween de 2018, la película más taquillera de slasher, ajustado por inflación. Y pues fue un hitazo con la gente y pues yo creo que algo que la hizo ser el hit que es hoy es porque hizo una combinación de aterrorizar a la gente de una manera diferente, en la que no había sido aterrorizada, era fresca, era cómica. Y a diferencia de muchas otras películas de ese género, metió a nombres de personas conocidas, o sea, metió a actores conocidos como Courtney Cox, que pues todos la conocíamos por Friends en ese entonces, a su ahora ex esposo David Arquette, que pues, era hermano de todos los Arquette, que son una familia de hermanos muy conocida en Hollywood, y Matthew Lillard, que es la voz de Shaggy hoy en día y que en esa época era muy famoso, y Rose McGowan, que salió en muchas películas de los 90s, 2000s, en la serie Charmed. Y pues así fue como fue el hit en ese tiempo. Y no nos olvidemos también que en el cartel estaba Why do you want to know my name? Drew Barrymore. Así Una es. gran escena inicial. Así es, ¿cómo olvidarlo? La verdad es que qué bueno que me recordaste. De hecho, algo muy interesante de esa película es que era como una carta de amor hacia las películas que vinieron antes de ella. O sea, como que pudo agarrar todos los recursos que hicieron populares las películas que vinieron antes de ella y lo hizo de una manera que funcionara para el público. Entonces, justo ahorita que mencionas Drew Barrymore, pues, que no sé cómo se me olvidó mencionarla, era pues, una actriz ya muy conocida, pues desde E.T. Entonces estaba en todos los pósters, era como de las personas que salía más de tamaño más grande en el póster. Y la actriz se muere a los primeros 10 minutos. Entonces, ahora que hemos estado platicando, no sé si se pueden pensar en una película en donde la actriz se muere al principio de la película o al principio de la película. Híjole, quisiera pensar, o sea, bueno, al menos que sea como de las que se supone que eran las protagonistas, ahorita no logro recordar alguna, porque, o sea, si hablamos como de que hay una víctima en los primeros 10 minutos, pues Jaws inmediatamente viene a... Pues no en los primeros 10 minutos, pero hay una película que mencioné hace ratito que tiene que ver con una regadera que mata a la actriz en el primer tercio de la película. La de Psycho. Entonces, pues usó diferentes recursos de películas y las acomodó para que funcionara muy bien y nos dio una historia con personajes con más dimensión. Eran personajes que tenían sueños y aspiraciones, que tenían relaciones, que no eran blanco y negro necesariamente. Como que estábamos muy acostumbrados a que en ese género hubiera la niña pura y virginal, que normalmente era la que iba a sobrevivir hasta el final, la niña mala que se acostaba con más niños, el novio que trataba mal. Y aquí eran personajes con sentimientos, aspiraciones, ideas, con un pasado. Y pues eso le llamó mucho la atención a la gente. Y pues algo muy padre de esta película es que también nos dio a un ícono del cine que es Ghostface. Y al igual que Michael Myers, al igual que Jason, al igual que Freddy, ahora ya teníamos a Ghostface, que no se había visto en muchos años, a un personaje tan icónico dentro de ese género. ¿Cómo? ¿No se llama el Scream? Yo lo ubico como el Scream. Todos lo ubicamos como el Scream. Pero sí, sí, de hecho, cuando se disfrazaba a alguien en Halloween con su máscara, es como, ¿de qué estás disfrazado? Pues de Scream. Ah, no, más bien desde el Scream. Sí. Hasta había la máscara que no sé si se acuerdan, que como que tenía una cosa de presión que le apachurraba si le salía sangre a la... ¡Órale! Yo nunca la vi. A mí me tocaron nada más las máscaras del mercado y así de hule que apestaban y te más drogabas. sofisticadas, ¿no? Te dabas una moneda muy gruesa con esas máscaras.
Sí, exacto. Entonces, o sea, como que usó, les digo, todos estos recursos. Si quieren, les puedo dar una lista de algunos recursos que, de hecho, hay muchos videos en internet que hacen un análisis, pero pues yo les puedo dar algunos que yo he encontrado. O sea, por ejemplo, como les mencioné lo de Psycho, de matar a nuestra actriz principal, o principal entre comillas, al principio de la película. Por ejemplo, nuestro villano usa llamar por teléfono para asustar a sus víctimas, que es algo que se había visto en Black Christmas, en Cuando un extraño llama. Por ejemplo, otro detalle muy padre es que uno de los personajes de esta película se apellida Loomis, como el novio de Marion en Psycho y como el doctor en Halloween. Entonces hasta en esas cositas. O por ejemplo, el director de la película hace un pequeño cameo disfrazado de Freddy en la película. O sea, como que lo hace de una persona de intendencia, pero está disfrazado de Freddy. Sí, es bien divertido porque aparte sale solo como un segundo realmente. Sí. Y que aparte es hasta chistoso, que es como de, Freddy, ¿sigues aquí? Y sale solo un segundo. Me parece una referencia muy divertida. Exacto. Otra cosa es, por ejemplo, al principio de la película, cuando los papás de Drew Barrymore la ven toda... no le están encontrando, el papá de Drew Barrymore le dice a la mamá como de ve a casa de los Mackenzie a pedir ayuda. Y de hecho esa es una frase que dice Jamie Lee Curtis en Halloween, en la primera. O sea, cositas así. O sea, usaba todos los elementos y las reglas que ya conocíamos de las películas slasher, pero ahora sí ya te las acomodaba. O sea, parecía que hasta los personajes sabían un poco que estaban en una película de miedo. O sea, ellos mismos ya tenían la lista de pues, todo lo que no debes hacer en una película. No decir, ay, ¿quién está ahí? O de, ay, ahorita regreso. O ir a buscar a compañía, ir a buscar sin compañía. Exacto. No hacer drogas, no tomar, no tener sexo. Todas esas cosas automáticamente era, o sea, te iban a matar. Sí, como el personaje, se me olvidó el nombre, pero que es el amigo del novio de Sidney. Ajá. Que se me olvida el nombre, pero que es este amigo como todo tonto sí, que es muy autorreferencial. Matthew Lillard, que es que es Shaggy. Sí, pero se me olvidó el nombre del personaje, pero él que es como muy autorreferencial y que es como de, ay, sí, vean, cuando están viendo en la fiesta que están viendo Halloween, de hecho, y dice, y ahí va a pasar esto, porque es esto, como muy, como riéndose de en sí del género, pero al mismo tiempo como renovándolo. Exactamente. O sea, la película hace referencia 50 veces a diferentes películas, casi todas de miedo, o sea, para que se den una idea. O sea, mencionan a Carrie, mencionan a Viernes 13, mencionan a Nightmare on Elm Street, mencionan a Halloween. O sea, cosas como que hasta están viendo la película de Halloween durante la fiesta donde van a matar a todos, y el soundtrack de la película parece como que es el soundtrack de la película que tú estás viendo. También sale, por ejemplo, otra cosa chistosa, Linda Blair, la actriz del Exorcista, también tiene un cameo en esta película. O sea, como que era este mix de humor y de miedo. O sea, por ejemplo, Sydney, nuestra personaje principal, nuestra Final Girl, en una parte dice, no me gustan las películas de miedo porque siempre es lo mismo. O sea, una actriz que no sabe actuar corriendo hacia arriba cuando realmente tiene que correr a la puerta. Dicho y hecho, como un minuto después, está ella corriendo para arriba hacia su cuarto en vez de la puerta. Entonces, son ese tipo de cosas, pero pues todo está súper bien pensado, o sea, no es coincidencia. O sea, y aquí te enseñan que realmente ella no puede salir por la puerta, pues porque tiene el segurito puesto. O sea, no es de que sea tonta y de que sea el cliché porque vamos a llevarla hacia su muerte, sino como que está pensado porque no está corriendo hacia la puerta. Una referencia que yo vi es que al principio cuando el asesino está hablando con Drew Barrymore, le pregunta como qué piensa de las películas de terror y así. Sí, pues y le dice que le gusta la primera de Freddy. Sí. Pero las demás ya que son una porquería porque pues las otras ya no las dirigió Wes Craven. Sí, pues de hecho ahí es cuando cuando Ghostface dice la famosa frase What's your favorite scary movie? O ¿cuál es tu película de miedo favorita? Esa también. Esa también la dice ahí. No, esa la dice. Es que yo también llegó un punto en el que veía un anuncio de Scary Movie en la tele y decía, ¿eso es de Scream? Ya te confundes. O eso es de... Sí, dice esa frase que se usa en todas las demás películas. Y pues bueno, uno de mis elementos favoritos, y yo creo que lo que
también le gustó mucho a la gente es que es una película whodunit. Las películas whodunit es una película en la que la audiencia junto con los personajes están tratando de resolver el misterio de quién es el asesino. Entonces lo padre de estas películas es que nunca sabes quién es el malo. O sea, como que sí ves una figura mística que relaciona así, que es Ghostface y que siempre tiene la misma voz. Yes? Pero cada película es un villano diferente y cada villano tiene una motivación diferente de por qué está haciendo lo que está haciendo. O sea, tendrán que verlas porque no les vamos a dar muchos spoilers, pero la verdad es que hasta en la tercera como que, o sea, todo se junta muy bien en cuanto a los villanos. Y pues después del éxito de Scream pasan dos cosas. Uno, empiezan las copias, porque pues, como no, ya saben cómo es Hollywood. Y pues pasan las secuelas. Forgot the first rule of remakes, Jill. Don't with the original. ¿Y como cuáles serían copias? Algunas copias son I Know What You Did Last Summer I know what you did last summer. y Leyendas Urbanas, que es lo mismo, o sea, el mismo póster de todos los adolescentes y el asesino que los está aterrorizando y no sabes quién es. Entonces, todo eso se usaba, pero pues a algunas les iba mejor que otras. De hecho, un dato curioso es que el guionista de Scream ya había escrito I Know What You Did Last Summer antes de Scream, pero de todas maneras salió después de Scream y todo el mundo dijo, esta es una copia más Ay, no. chafa de Scream. Lo bueno es que podemos saber cuáles son las que sí pegaron porque les hicieron su parodia en las casitas del terror de los Simpson. Sí, exacto. Bueno, y también en Scary Movie. Claro, regresando a también. Sí, Scary pues Movie. la primera de Scary Movie es una mezcla entre Exactamente. Scream, I Know What You Did Last Summer y ¿hay otra o solo son esas dos? Son Scream, I Know What You Did Last Summer. Creo que esas son las únicas. O sea, sí Sí. se hacen parodias de otras películas, pero esas son las dos principales. Sí. Y pues salen estas películas, también la gente se empieza a hartar. Pero durante este tiempo salen las secuelas de Scream. A la segunda le va muy bien, porque repite ese mismo humor como de burlándose de sí misma, creando, o sea, haciendo muertes más elaboradas, pues lo que ya conocemos. O sea, de hecho ellos también, o sea, los personajes en esa película se burlan de las secuelas. O sea, dicen, ay, pues la secuela tiene que ser más muertes, más elaborados. Y dicho y hecho, son más muertes, más elaborados. Y algo muy icónico de las películas de Scream es que siempre tienen una muerte al principio de la película, como para introducir todo. Entonces eso ya se replicó en las secuelas. En la 2, de hecho, la actriz Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, se burla de que casi no hay actores afroamericanos en las películas de miedo. Y dicho y hecho, ellos son dos personajes afroamericanos en una película de miedo y son los primeros que matan. Entonces hasta esas cosas, o sea, se repitió muy bien y pudieron usar la misma fórmula, pero siendo originales, no copiando todo demasiado. Clear. Y igual sale la tercera, que la tercera ya no le va tan bien. La tercera había sido pensada como la última. O sea, no es como Halloween, no es como Viernes 13, no es como Nightmare on Elm Street. Aquí sí dijeron, van a hacer 3 y ya. Porque si no van a empezar a hacer una porquería. ¿Cómo nos podemos estar burlando de las demás películas si nosotros vamos a hacer lo mismo? A pesar de que nos haya ido muy bien. Sale la tercera y pues no le va tan bien. Y sí juntó dinero, pero justo de lo que se estaba burlando empieza a pasar un poco en esta película, como que ya se siente un poco más repetitivo, ya no tan original. Aquí esta película, o sea, las primeras 2 películas pasan en un pueblo y esta pasa en Hollywood, entonces sí le meten esa originalidad, pero como que sí se siente un poco repetitivo. A mí personalmente sí me gusta y siento que acaba muy bien con la franquicia hasta ahí, pero sí ya no fue el éxito que fueron las otras 2. Algo que también deterioró un poco este género fue, regresando a nuestra película favorita de la conversación, yo creo que más es Scary Movie, que fue que le empezó a quitar un poco de seriedad a estas películas, haciendo demasiado comedia. O sea, como que la gente ya relacionaba demasiado a estos personajes con esta comedia en vez de con las películas con las que empezaron. Sale la película 4 hasta 2011. La película 4, pues realmente ya había pasado mucho tiempo desde las otras 3. Y como que dijeron, ok, ya hay otra nueva generación, vamos a cambiar las reglas un poco para esta nueva generación. Y aquí de hecho se burlan un poco de los remakes de las películas. O sea, porque esta era una película dentro del mismo mundo, pero pues ya había pasado mucho tiempo, entonces eran
los personajes que nosotros conocíamos como jóvenes y adolescentes ahora ya eran los tíos, las mamás. ¿Cómo cuánto tiempo pasó entre esas dos películas? Pues la tercera de Scream salió en el 2000 y esta salió en 2011, si no me equivoco. Okay. Entonces, pues Sí, ya habían bastante. pasado 11 años. Bueno, Courtney Cox ya de por sí era tía cuando salió en la Exacto. primera película. Sí, pues, entonces de en hecho- esta ya era la abuelita. No, La abuelita. De hecho, ella era más grande. Ella ahí conoció a David Arquette y se casaron por Sí, a partir de esa por película. Scream, pero ella era más grande que él como por 8 años, creo, 7 años. Y entonces sí es un poco la abuelita. y entonces pues ya había pasado un ratote, entonces dijeron, vamos a probar esta misma fórmula, cambiándole cosas, adaptándola un poco para la nueva generación, metiendo a adolescentes famosos de otras películas, como Emma Roberts, como Hayden Panettiere, y vamos a ver qué tal jala, y pues le fue normalito. La verdad es que yo creo que los 2000 y principios de los 2010 fueron un poco de una época de transición para las películas de miedo. Que justo creo que este es un buen momento para hacer la pregunta: ¿qué fue lo que sucedió con el género después de los 90s y a principios de los 2000s? Sí, les digo que como está ya todo muy repetitivo, pues otra vez lo mismo que pasó en los 80s y a finales de los 80s, pues la gente ya no le interesaba eso. Entonces ahí es cuando surgen otro tipo de películas de miedo, que son las de Saw, las de, o sea, ya como los 2000 era una época de más tecnología y podían hacer más efectos especiales, y la gente ya estaba cansada de los asesinos seriales, se fueron más por lo sobrenatural y por lo super sangriento, tipo las de Saw. O sea, también los 2000 es una época en la que dos cosas, o sea, se hicieron remakes de las películas que habían funcionado muy bien en Japón, y ahí es cuando vemos El Aro, que El Aro de hecho fue muchísimo más grande la versión de Estados Unidos que la versión japonesa. También The Grudge es otro ejemplo. Creo que Aguas Turbias también es japonesa, si no me equivoco. O sea, como que todas esas se volvieron a hacer, fueron muy exitosas. Y los 2000 también fue la época en la que, bueno, ya pasó un poco de un rato desde las de los 80s. Descansamos tantito el género, ¿por qué no volvemos a hacer todas las películas otra vez? Y fue 2000, los 2000 fueron la época de los remakes. Y el problema con todas esas películas es que creo que no puedo pensar en una sola que haya tenido buenas críticas de esa época. No, creo que yo tampoco. O sea, salieron las de Halloween, que fueron 2, y fueron... O sea, lo único que hicieron fue hacer las películas de Halloween en una versión más vulgar, más sangrienta, más excesiva, pero realmente no aportaba mucho a la historia ni a la franquicia. En una versión de Rob Zombie para no irnos muy lejos. Exactamente, como que él, de hecho, le habían dicho, o sea, él había dicho que quería hacer nada más la 1. Y como que le trató de meter su toque un poquito. Y pues no le fue muy bien en críticas, si juntó dinero, entonces dijeron, órale, pues hazte la segunda. Y él, no, es que yo no quiero hacer la segunda. Entonces le dijeron, mira, te dejamos hacer la segunda. Digo, te invitamos a hacer la segunda y le puedes meter todo el toque de tu personalidad y estilo que quieras y órale, va. Entonces, la segunda fue, meten fantasmas, creo que sale el fantasma de la mamá de Michael Myers y así, como que más místico. Que de hecho el fantasma de la mamá de Michael Myers era su, no sé si su esposa o su novia, entonces como una excusa para meter a su novia o esposa más tiempo a la película. Nunca es una mala excusa para hacer nepotismo en el cine. Exactamente. Entonces, como que salen las de Halloween, sale una de Viernes 13, salen, o sea, de verdad la lista de todos los remakes, la de El Padrastro, la de Prom Night otra vez, y lo que pasaba es que lo que hicieron icónicas esas películas en los 80s, como que lo copiaban de una manera no muy exitosa, les digo, a lo mejor un poco más, pues digamos, con una cámara más HD, y con muertes un poco más gráficas, pero pues realmente no cambió mucho. Es que también el estilo chafa de las películas viejitas es lo que les da el efecto nostálgico y hace que tengan mucho más encanto. Exacto, o sea, a mí me gusta más, como que me siento hasta, a lo mejor es una tontería, me siento un poco más intelectual sentándome a ver una película de los 80s o de los 70s de ese género a viendo una película de terror de hoy en día. O sea, No, igual. sí, te hace sentir más inteligente. Sí, Porque es como de, estoy viendo algo de antaño. Qué inteligente soy. sí, como que tienes que hacer más esfuerzo para escuchar y ver bien porque no se veía ni escuchaba tan bien y a lo mejor no explicaban las cosas de la misma manera que se explica ahora.
como que hasta el lenguaje audiovisual cambió un poquito. Entonces, sí tienes que hacer un poco más de esfuerzo. ¿Y qué opinas de la serie Scream? De hecho, la verdad es que les voy a decir, sí me gustaron las primeras 2 temporadas. Hay una tercera temporada que nadie vio. La 1 y la 2 realmente no la vieron tantas personas. Era una serie de MTV. Y de hecho Wes Craven sí estuvo involucrado con la primera temporada un poquito. Entonces pues sí se sentía un poco de la esencia, pero sí, o sea, está padre, o sea, le dan otro estilo porque sí meten como, o sea, no quiero spoilear para la gente que no lo haya visto, pero meten como a un personaje tipo Jason en estas películas. Entonces le dan un poco las hacen un poco más místicas, digamos, no tanto como el asesino loco, sino le dan un poco de sobrenatural, o sea, del tono sobrenatural. Pero sí me gustaron, o sea, están divertidas, sí son chistosas, no son tan meta y tan... O sea, como que esa comedia que tenían las otras, como que no la tradujeron bien a esta serie. Pero pues, sí me gustaron. De hecho, algo que pasa es... Ahora el slasher se pasó mucho a tele. O sea, como ya la gente no necesariamente iba a ver tanto las películas slasher al cine en los 2010s. Empezaron a pasarse a tele, y entonces ahí es cuando vemos American Horror Story, Scream Queens, vemos Bates Motel, que la verdad es de mis series favoritas, que es toda la precuela de Psycho. No sé si ustedes la han visto. No la he Todavía visto, no, pero lo que sí me parece muy gracioso es que el protagonista, no recuerdo el nombre del actor, pero es el niño de Charlie y la fábrica de chocolate y es muy chistoso. Creo que es Freddie Highmore. Sí, Freddie Highmore. Sí, que es un actorazo, la verdad. Es un actorazo, pero es muy chistoso verlo primero como de este niño dulce yendo a la fábrica de chocolate y después yendo así volviéndose un asesino serial. Y pues no nada más la fábrica de chocolate, también sale en Regreso a Nunca Jamás. Ah, sí, es cierto. Es el niñito. Y pues realmente siempre hace el papel de niño bueno. Y aquí un poco para como justo, yo creo que de hecho, ahora que lo estamos platicando, creo que hace un poco de sentido. Porque a fin de cuentas, el personaje que hace Norman Bates, pues es un niño que se ve todo arregladito, bueno. el niñito de mami. Entonces yo creo que justo precisamente por eso le dieron ese papel. Y aparte creo que podemos hacer la teoría de que Charlie y la fábrica de chocolate en realidad es un slasher. Mr. Wonka. Es un slasher para niños. No, o sea, nunca lo había pensado, pero tienes todísima la razón. O sea, sí, claro, porque Willy Wonka es el asesino, es una figura misteriosa y Charlie es el final boy. Lo escucharon aquí. Y también primero. un poquito pedófilo, ¿no? También, Charlie. sí, también es medio pedófilo Willy Wonka. Willy. Tiene ahí como su... Y porque aparte todo viene de un trauma familiar, todo se completa. Aquí lo escucharon primero. Willy Wonka y la fábrica de chocolate es un slasher. O sea, yo creo que si aprendí algo hoy es eso. O sea, nunca lo había pensado de esa manera. Bueno, y regresando un poco al tema de los remakes que se hicieron durante los 2000s, ¿cuál de todos esos, ya sé que dijiste que son bastante malos, pero cuál dirías que es tu favorito? Me les voy a decir qué pasa. Yo soy una persona que se basa mucho por los actores que salen en las películas. O sea, si algún actor que me gusta o actriz sale en una película sale en alguna película y es medio del estilo que me gusta, sí voy a considerar verlo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención Prom Night, porque salió una actriz que se llama Britney Snow. Sí. Que sale en John Tucker Must Die, que sale en Hairspray. Ella me gustaba, entonces dije, ay, pues esta película se ve buena. Me gustan las películas de adolescentes, entonces pues la vi. O sea, esa me gustó. Obviamente no es una película así muy profunda, ni que aporte mucho, pero pues me divirtió. Otra que me gustaba también era La Casa de Cera. Con Paris Hilton. Con Paris Hilton. En su debut actoral. Precisamente por Paris Hilton. Podrán decir que es superficial, pero es que la verdad es que sí tenía muchas ganas de ver qué iba a hacer esta mujer en esa película. Es muy satisfactorio verla morir. Sí, y la verdad es que lo hacen muy bien. Sí. Y la del padrastro tampoco no me disgustó. También porque tenía el actor de Gossip Girl, que ahora sale en You, la serie de You, Penn Badgley. También por él y por Amber Heard, que también salía en esa película. O sea, entonces les digo, o sea, me entretuvieron. No diría que son películas que recomendaría a cualquier persona, pero sí, palomeras, divertidas. ¿A ustedes les gusta alguna de esa época? Ay, no sé. Es que todas esas las vi como muy chiquita. Sí.
Y tapada con una almohada, seguro en pijamada y así. no, de hecho Sí. se me hacen muy malas, como que no lo apreciaba. Es que les voy a decir una cosa, en esa época, o sea, sí estudiar cine, digo, yo sé que hay gente que desde que tiene como 15, 13 años, como que sí le gusta ver películas bien intelectuales y las sabe desglosar y analizar. Yo realmente no. O sea, yo en esa época Twilight para mí era lo mejor que podía ver en esta vida. Transformers y cosas así. O sea, no era muy intelectual con mis gustos. Entonces, pues sí me entretuvieron en esa época. Ya habiendo estudiado un poco y viendo otras películas, Ya lo ves diferente. sí te cambia el paladar un poquito y pues dices, híjole, no, esto sí tapa a los perros. Como tú no veías películas de David Lynch a los 10 años. Hay gente que sí. Yo tenía amigos en que te juro que sí eran así. O sea, a mí sí me costaba mucho trabajo, o sea, como que sí tuve que madurar un poquito, que sí me ayudó la carrera y como que ya cuando decidí que iba a estudiar cine, como que sí dije, ok, vas a estudiar cine, no puedes llegar en cero a la universidad sin haber visto clásicos. Entonces ahí fue cuando empecé a ver películas como American Beauty, que no sé si han visto, que Sí. me cambió la perspectiva del cine y me ha gustado muchísimo, entonces sí. Pero les digo, o sea, las películas de los 2000 que tienden a ser así como superficiales y seguían más por los actores, como yo les dije que yo lo hice en esa época. O sea, sí era así, pero pues no sé, no las recomendaría necesariamente. ¿Y qué crees que actualmente esté pasando con el género? Pues mira, ahorita con el género está como entre la combinación de la tele y está despertando un poco porque en 2018 salió Halloween, que es como una secuela directa a la de Halloween de 1978. Entonces básicamente dijeron, vamos a tirar todas estas secuelas que hicimos a través de los años, no existieron. Esta es la siguiente parte de la historia de Laurie porque no les gustó, o sea, porque realmente no fueron muy populares en cuanto a crítica y en Que cuanto francamente qué bueno que lo hicieron. Sí. Está muy buena, ¿no? A mí en lo personal me gustó mucho. O sea, porque, y lo sentí un poco viéndola, todo ese tributo que hace Scream a las películas de miedo usando elementos que funcionaron, lo hace esta película con elementos de la original. Entonces, digo, obviamente Scream tiene o sea, como que es un poco más chistosa, esta no es chistosa, pero pues lo sabe hacer muy bien. Y como que sí sientes que se desarrollan los personajes, como que todo sí se siente que es algo que sí pudo pasar, no nada más son jaladas por matar y por... O sea, que sí, un poquito estas películas se guían por la sangre y por cómo vas a matar de una manera original, pero sí es una historia buena, o sea, y sí hay un desarrollo de personajes y sí dejan la historia en un lugar como para que se te antoje ver las que siguen. Sí, es como una progresión natural de lo que tendría que haber pasado. Entonces creo que a mí la verdad es que es de mis películas favoritas de terror, es de las que más me gusta y creo que sí estoy, bueno, no lo creo, más bien sí estoy muy emocionado porque salgan las siguientes dos. Sí, claro. Sí. Y justo son 3 generaciones de Final Girls. Son 3 generaciones. Eso o sea, está muy cool. Como que está muy padre ver a la hija, como de, ok, estoy traumada por cómo me trató mi mamá para hacerme más ruda, pero ve cómo lo estoy utilizando a mi favor ahora. Y ahora la nieta también diciendo, a ver, yo también pertenezco a esta familia y somos un trío dinámico. Entonces... Sí, ya son personajes un poquito más complejos, ¿no? Sí. La verdad es que muy, muy buena película. Y pues... Justo por el éxito de esta película, que ya se convirtió en la película slasher más taquillera, ahora otras franquicias están tratando de hacer lo mismo. Por ejemplo, van a sacar una 5ª parte de Scream, que yo la verdad estoy bastante emocionado, porque a mí personalmente la 4 me gustó mucho. Como que sí tradujo todo lo bueno de las primeras 3 a mi generación, digamos, porque cuando yo la estaba viendo era un adolescente. Ahora sí, yo tenía la misma edad que se suponía que tenían todos estos personajes. Entonces a mí me gustó mucho. Entonces la verdad es que sí tengo muchas ganas de ver qué van a hacer con esta nueva generación Z. Son todos los que están en prepa, secundaria ahorita, universidad. Y pues tengo muchas ganas de ver qué le pasa a nuestros personajes principales de esta película. Ahora alguien se va a morir mientras está haciendo un TikTok. Sí. El asesino serial de los TikToks, pues no dudes que van a... O sea, porque en la 4 sí trataron de meter un poco, no de redes sociales, pero como de tecnología y los celulares y así. Entonces no dudes. Y yo creo que ya eso es algo que se ve muchísimo, que justo me estabas preguntando que a dónde sientes que va todo esto, es el usar la tecnología y las redes sociales para todo este tipo de películas. Y pues obviamente nunca se apaga al 100. O sea, sí ha habido, les digo, la de Halloween.
Hay la de Happy Death Day, que también como que usa, sí, un recurso que hemos visto mucho, que es el de repetir un mismo día una y otra vez, pero lo hace de una manera muy original. Y yo acabo de ver una película que salió ahorita en pandemia, que se llama Freaky, que es con Vince Vaughn y con una actriz ahorita que se llama Catherine, bueno, no sé qué, pero sale o sea, como que ha salido en varias películas recientemente. Y de hecho yo creo que se llama Freaky porque es un poco de parodia a Freaky Friday, la película de Lindsay Lohan. Básicamente se trata de que un asesino serial y una niña adolescente cambian de cuerpos, y entonces el asesino serial ataca a una escuela en el cuerpo de una niña. La verdad es que está ¿Es como comedia? Es comedia y terror, porque pues sí es, o sea, un slasher a fin de cuentas, o sea, y sí hay muertes gráficas y lo que tú quieras, pero está súper original, súper divertida, me reí muchísimo. Yo había visto el tráiler y de hecho sí me dieron muchísimas ganas de verla, pero nunca supe en qué momento salió, dónde salió, entonces... Sí, la vi, la verdad es que me gustó bastante. Y que como dato curioso, no sé bien realmente en qué año fue, pero hay un remake de Psycho con Vince Vaughn como Norman Bates. Claro. Que la crítica no le pareció muy buena a la película porque decían que su actuación era muy mala, pero aún así existe y creo que vale la pena verla como dato cultural. Sí, pero es que, por ejemplo, algo que les critican mucho a los remakes, los críticos constantemente, es que recrean así tal cual una escena y creo que la escena de la regadera icónica es prácticamente una copia así de ángulo por ángulo, toma por toma. Entonces, pues así no estás aportando nada realmente al cine, o sea, o a la audiencia, no le estás dando nada nuevo. Entonces, ¿por qué volver a hacer una película que no necesita, o sea, que se ha sabido traducir muy bien? O sea, no hay necesidad de volverla a hacer. Claro, y el hecho de que el remake sea color también le quita como un poco del encanto original, porque pues en blanco y negro era por la época, pero aún así ya, Hitchcock ya tenía películas a color, entonces creo que el blanco y negro es una decisión estética más que de a fuerzas. Exacto. Y bueno, pues para cerrar este episodio, ¿por qué no damos una recomendación? Que creo que es muy claro porque todo el episodio fue dirigido hacia eso. Entonces, la recomendación de esta semana va a ser Scream. Entonces, ¿por qué no nos platicaste un poquito más acerca de por qué te gusta en específico esta película? Lleva una hora diciéndolo. Sí, pero les voy a decir con menos cosas técnicas y de análisis. La verdad es que es una película súper divertida que combina, o sea, el estar como en la orilla de tu asiento, como de qué va a pasar y como que te sorprende. O sea, si no la has visto y realmente no ubicas en qué acaba, o sea, como que sí te sorprende y es sorpresa tras sorpresa y aparte te ríes. Y si te gustan las películas de miedo, vas a entender todas las referencias, o si conoces tantito de películas de miedo, vas a entender las referencias, vas a entender lo icónico de esta película. O sea, la verdad es que todos los actores, o sea, como que hacen que te caigan bien los personajes y que quieras saber qué pasa y que cuando los maten o cuando estén corriendo quieras saber si van a sobrevivir o no. O sea, como que... Y pues claro, o sea, ¿a quién no le gusta un misterio? O sea, tratar de ver quién es el malo, o sea, quién está detrás de esa máscara, siempre es un plus de una película. O sea, como tratar de resolver un misterio, sacar el detective que tenemos todos. Y amigos, si no saben qué ver este fin de semana, pues ya saben, vean estas 4 películas. Después échense Scary Movie, la serie, y ya están listísimos para ver la 5. ¿Que en dónde se va a estrenar o dónde va a salir? Va a salir en el cine, creo que hasta 2022. Ah, bueno, todavía le están grabando, entonces no sé, pero todavía hay tiempo. Hay tiempo. Para que se echen las primeras 4, que no son 10 o 8 como las otras. Sí, no está tan complicado. Sí, si no, mientras se pueden ir preparando para Halloween Kills, que sale este octubre, me parece, ¿no? Sí. Porque iba a salir el año pasado, pero por la pandemia atrasaron el estreno, entonces tienen suficiente tiempo para ver Halloween la original y Halloween de 2018. Y entonces, ¿cuántas calabacitas del 1 al 5 le das a Scream? La verdad es que 5. Ok, ¿tú? ¿Cuántas calabacitas? Pues la verdad solo he visto la primera, entonces a esa le doy, yo creo que unas 4. Yo también le doy 4 calabacitas a Scream. Pues Alex, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias por tus conocimientos, tu tiempo. ¿Quieres compartir tus redes sociales? Soy Avers
ABERS94 en Instagram. A veces subo encuestas de películas, entonces síganme, por favor. Perfecto, nosotros ya saben, estamos como Vladimir Blue Entertainment en Instagram y en Facebook. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Bye. Milky Wave Media.